Durante décadas hemos escudriñado las estrellas, no solo en busca de planetas, sino también de señales o cualquier anomalía. Esas raras ocasiones en que algo en el universo se niega a seguir las reglas. Y ahora, el telescopio espacial James Webb podría haber encontrado precisamente eso, lo que comenzó como una observación rutinaria del tercer objeto interestelar registrado en nuestro sistema solar, 3I Atlas, se ha convertido en algo completamente nuevo, mucho más oscuro e infinitamente más importante. Porque en el vasto y frío vacío más allá de Marte, el Webb detectó algo que no debería haber detectado, no solo luz, sino luz artificial. Un resplandor que no se comporta como ningún cometa o asteroide, una firma que no sigue ninguna reflexión conocida ni las leyes de la refracción física. Y ahora astrónomos y astrofísicos se enfrentan a una pregunta que los hace correr a buscar refugio. ¿Qué es exactamente 3I Atlas? Quédate con nosotros mientras nos sumergimos en los datos que acaban de empezar a reavivar la pregunta más aterradora de todas. ¿Estamos solos? 3I Atlas fue avistado por primera vez como un pequeño punto en el borde exterior del sistema solar, moviéndose en una dirección que ningún objeto local podría seguir. Era claramente interestelar, nacido fuera del abrazo gravitacional del Sol, impulsado por una fuerza aún desconocida a través de la galaxia, ahora vagando silenciosamente por nuestro vecindario. Inicialmente fue tratado como una maravilla cósmica, similar a sus predecesores Borisov y Oumuamua, pero algo incluso en sus primeras imágenes parecía extraño. A diferencia de la mayoría de los objetos interestelares, 3I Atlas era inusualmente brillante, y no de una manera que tuviera sentido. Su magnitud no correspondía a su tamaño o composición estimados. Brillaba de una manera que no era del todo consistente. Su brillo no se desvanecía como se esperaba, ni se intensificaba con signos de desgasificación o liberación de polvo. Los cometas tradicionales tienden a brillar en ráfagas, como la sublimación del hielo, pero este permanecía constante, como si estuviera alimentado desde dentro. Telescopios de todo el mundo se giraron para observarlo, y el Webb, con su capacidad sin igual para observar en el espectro infrarrojo, fue llamado a descifrar el misterio. Vio algo nuevo todo. El telescopio espacial James Webb, situado a 1 millón de millas de la Tierra en el punto de Lagrange, fue diseñado para ver lo invisible, para atravesar el resplandor de las estrellas y revelar lo que está oculto en las sombras. Su enfoque en 3I Atlas se esperaba que aclarara la confusión. En cambio, la amplificó. Los instrumentos del telescopio detectaron una emisión térmica centralizada, que no correspondía a ninguna reflexión orgánica de la luz solar. Normalmente, un cometa brilla debido a los rayos del Sol que rebotan en el polvo y el hielo, pero 3I Atlas mostraba una firma de calor interna, algo que radiaba desde el núcleo hacia afuera. No era luz dispersa, era luz emitida. El mapeo térmico reveló un patrón que no seguía ninguna curva de distribución conocida de objetos naturales. Pulsaba débilmente, de manera irregular y, lo más inquietante, parecía repetirse en intervalos. Ese ritmo repitiéndose sutilmente sugería no aleatoriedad, sino diseño. Algunos científicos de la NASA y la Agencia Espacial Europea propusieron explicaciones exóticas: desintegración radiactiva, fricción subsuperficial, isótopos alienígenas. Pero a medida que llegaban más datos, esas teorías se derrumbaron. La única explicación consistente que quedó sobre la mesa fue la que nadie quería registrar. Este objeto podría estar alimentado. A medida que los datos del Webb Hubble y una colección de observatorios terrestres llegaban, el perfil de 3I Atlas comenzó a emerger y no se parecía en nada a ningún cuerpo celeste conocido. Su trayectoria era demasiado precisa para ser caótica, como si estuviera eligiendo su camino, ajustando sutilmente su curso a través de pozos gravitacionales. Su rotación era inusualmente estable, con un movimiento fluido que desafiaba la deriva inercial convencional, y su falta de coma, incluso al pasar por la radiación del Sol, sugería una carcasa o revestimiento, tal vez algo que lo protegía del calor. Luego llegó la conclusión más controvertida. El albedo, o reflectividad de su superficie, se midió como casi perfecto en partes,
acercándose al de un metal pulido, no al hielo, polvo o roca. Las implicaciones golpearon como una onda de choque en la comunidad astronómica. Si era metálico, estructurado y emitía energía, entonces ya no estábamos observando un objeto natural, estábamos observando tecnología. El término sonda comenzó a susurrarse en los pasillos. Nave, baliza, incluso artefacto. La idea de que esto podría ser una nave espacial de otro planeta ya no estaba relegada a foros de conspiración. Ahora circulaba silenciosamente en correos institucionales, encriptados detrás de cortafuegos. Quizás la prueba más condenatoria no fueron las emisiones térmicas, la trayectoria o la peculiar firma metálica. Fue la luz. El análisis fotométrico mostró algo escalofriante. La luz de 3I Atlas estaba enfocada en una banda de espectro estrecha. En otras palabras, no era una reflexión amplia y natural de la luz solar, sino una emisión controlada en longitudes de onda específicas. Esto es exactamente lo que hacemos con matrices de LED, sistemas de comunicación láser y balizas de señales de naves espaciales. Además, esta banda incluía frecuencias utilizadas a menudo para sistemas de guía y comunicación en la Tierra. No solo eso, sino que la intensidad de la luz parecía responder muy poco a los rayos del Sol, como si un sistema a bordo la estuviera ajustando en tiempo real. Parpadeaba, no al azar, sino con un pulso intermitente extraño. Los astrónomos analizaron los datos con modelos de señales conocidos. Lo que obtuvieron fue inconcluso, pero no sin sentido. Algunos afirmaron que los pulsos parecían secuencias binarias. Otros dijeron que podría ser una fuente de energía giratoria. Pero la conclusión era innegable. Este no era un objeto pasivo. Estaba ejecutando algo deliberado, y lo estábamos observando en vivo. Un grupo de astrofísicos de Harvard y MIT trabajó conjuntamente, liderando un análisis profundo de las emisiones electromagnéticas provenientes de 3I Atlas. A primera vista, las frecuencias parecían aleatorias, solo ruido disperso en el espectro. Pero cuando aplicaron transformadas de Fourier para identificar patrones cíclicos, algo emergió. Dentro del ruido, enterrado como un susurro bajo el caos, había un pulso estructurado y repetitivo, demasiado preciso para ser natural. No era un binario estándar, ni una modulación típica utilizada en la tecnología humana, pero llevaba la evidencia inconfundible de una codificación deliberada. Algunos especularon que podría ser una baliza, una señal repetida para destinatarios no de este mundo. Otros sugirieron que podría ser telemetría, un flujo constante de datos enviado de vuelta a donde quiera que viniera este objeto. Lo inquietante fue esto. Fuera cual fuera el mensaje, no había cambiado desde que el web lo detectó por primera vez. Era como si 3I Atlas no intentara comunicarse con nosotros, sino con alguien más, y tal vez ese alguien ya lo había escuchado. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por los niveles más altos de las instituciones científicas y de defensa. Un informe privado circuló internamente dentro de la NASA y luego, pasado a un periodista no identificado, reveló que altos funcionarios ya estaban coordinándose con agencias espaciales globales para determinar si 3I Atlas representaba una amenaza. Algunos científicos argumentaron que era benigno, una sonda antigua, quizás de siglos de antigüedad, en una ruta preprogramada a través de las estrellas. Otros no eran tan optimistas. Plantearon preguntas que nadie podía responder. Si está transmitiendo, ¿quién está recibiendo? Si tiene emisiones de luz, también tiene propulsión. Si está aquí por diseño, entonces ¿por qué ahora? El informe mencionó la posibilidad, por remota que fuera, de que 3I Atlas no solo estuviera de paso, sino observando, rastreando alineaciones planetarias, campos electromagnéticos o incluso civilizaciones avanzadas. La posibilidad desató pánico entre bastidores porque, si este objeto no estaba solo, entonces algo más podría estar viniendo, o algo lo había enviado. Una investigación más profunda sobre la luminosidad de 3I Atlas llevó a una hipótesis revolucionaria. El objeto no solo emitía energía, la estaba obteniendo. La forma en que la salida de luz del objeto fluctuaba con su proximidad al Sol, combinada con la ausencia de reacciones químicas aparentes,
Apoyaba la idea de que podría estar utilizando un sistema de recolección solar o de absorción fotónica integrado bajo su exterior. La teoría era que la nube de polvo que rodeaba al objeto podría cumplir un doble propósito, tanto como un disfraz para enmascarar su estructura artificial como un medio para absorber la radiación solar. Esto sugeriría, si es cierto, que 3i Atlas es una nave autosuficiente, diseñada para viajar indefinidamente a través del espacio profundo, recargándose mientras se mueve de estrella en estrella. Este concepto se alinea con modelos teóricos conocidos de sondas interestelares, máquinas que podrían permanecer inactivas durante siglos, activándose solo al llegar a un sistema estelar digno de investigación. Y si nuestro sistema solar desencadenó esa activación, entonces el mensaje fue recibido. A medida que las organizaciones espaciales internacionales se apresuraban por respuestas, una verdad se volvió cada vez más clara. No estamos preparados. A pesar de décadas de especulación sobre contacto extraterrestre, nuestros sistemas, políticos, científicos, filosóficos, están completamente desequipados para procesar lo que 3i Atlas podría representar. No se han hecho declaraciones oficiales, pero documentos filtrados de agencias en Brasil, Japón y Francia insinuaban conclusiones similares. Este objeto podría no ser solo una anomalía, sino un primer encuentro en cámara lenta. Y a diferencia de lo que Hollywood nos enseñó, no hubo aterrizaje, ni aparición repentina en el cielo, ni respuesta inmediata. Solo datos, luz y silencio. El web continúa observando el objeto todos los días. Sin embargo, cada respuesta que entrega plantea dos preocupaciones adicionales. Si esto es contacto, seguirá siéndolo hasta que, no nosotros, sino ellos, lo decidan. Silencioso, distante, inquietante, y tal vez eso sea lo más aterrador de todo. Porque lo que estamos presenciando podría no ser una invitación, podría ser una investigación, y tal vez ya nos hayan visto. Justo cuando los astrónomos creían que 3i Atlas había establecido una trayectoria predecible, ocurrió algo inesperado. Su brillo aumentó dramáticamente. No fue un aumento lento causado por su proximidad al Sol. Fue un destello repentino, capturado en tiempo real por el telescopio James Webb y confirmado por varios observatorios terrestres. El brillo del objeto aumentó casi un 40% en menos de 2 minutos. Luego se estabilizó en un nuevo nivel elevado. Ninguna explicación natural encajaba con los datos. No había señales de interacción con el viento solar, ni impacto, ni desintegración de tipo fragmentario. Era como si alguien o algo hubiera accionado un interruptor. El destello fue más que evidente. Provocó un cambio en la firma térmica del objeto, casi como si los sistemas se hubieran encendido. Los teóricos propusieron una posibilidad escalofriante. Este objeto había entrado en una fase de activación, ya sea desencadenada por su proximidad a nuestra estrella o por nuestras propias observaciones. Y si este destello fue un acto intencional, entonces estaba destinado a ser visto. Poco después del brillo anómalo, los cálculos orbitales de varias agencias detectaron algo más. 3i Atlas ya no seguía precisamente su curso previsto. Había cambiado, ligera, sutil pero mediblemente. La gravedad por sí sola no podía explicar la alteración. Ni siquiera la presión de la radiación solar, a menudo invocada como excusa para pequeños cambios de curso en objetos ligeros, cuadraba. Este cambio era más profundo, más alarmante y deliberado. La nueva trayectoria lo llevaba hacia el interior del sistema solar, con un camino ajustado que lo acercaba al plano de la órbita de la Tierra. El objeto dejó de ser simplemente un transeúnte. En efecto, había cambiado de carril. Algunos científicos pidieron cautela, calificándolo de anomalía gravitacional, pero otros vieron el cambio como una maniobra, una corrección de curso sutil que ningún cometa o roca había hecho jamás. Y si 3i Atlas era capaz de propulsión o navegación, aunque fuera limitada, significaba que habíamos pasado de observar un artefacto. Cuando el objeto pasó dentro del rango de los instrumentos espectroscópicos a bordo de los telescopios Webb y Hubble, los científicos comenzaron a detectar elementos y compuestos que levantaron más alarmas. La evidencia de altos niveles de elementos de tierras raras, aleaciones reflectantes
y líneas de absorción espectral que nunca antes se asemejaban a compuestos catalogados en nuestra tabla periódica, fue detectada. La característica más sorprendente. Estos no eran los tipos de materiales que uno encontraría en un trozo de roca congelada, proveniente de las estrellas. Habían sido creados o, al menos, sintetizados bajo condiciones no conocidas en la naturaleza. Un perfil espectral no coincidía con ningún proceso químico conocido, pero se asemejaba a compuestos teóricos propuestos en laboratorios de materiales cuánticos, sustancias que se cree que existen solo bajo la influencia de campos magnéticos intensos o confinamiento en forma cuántica. Este descubrimiento implicaba o bien una antigüedad inconmensurable, sugiriendo que el objeto es anterior a la civilización humana por milenios, o una fabricación reciente altamente avanzada por una civilización mucho más allá de la nuestra. La naturaleza de los materiales hablaba más alto que cualquier señal, porque incluso si no podíamos descifrar el mensaje, el mensajero en sí era antinatural. Con cada vez más evidencia, apuntando a un origen no natural, los gobiernos y las agencias comenzaron a reaccionar, no públicamente, sino con una urgencia inconfundible. Los niveles de encriptación aumentaron en las redes de los observatorios. Los grupos de investigación fueron reubicados silenciosamente. Se notó un aumento repentino e inexplicable en las recalibraciones de satélites en múltiples continentes. Las naciones con capacidad espacial iniciaron discusiones de emergencia discretas a puertas cerradas. Un documento filtrado de un consorcio internacional de defensa sugirió que 3 Atlas podría no ser un visitante solitario, sino un explorador. La estructura inusual del objeto, su rotación estable y su aparente capacidad para seguir funcionando a través de distancias interestelares indicaban un diseño consistente con sondas de observación a largo plazo. ¿Pero qué estaba explorando? ¿Qué buscaba? Y más perturbador aún, ¿qué más podría suceder? En observatorios, universidades y centros de mando militares se estaba formando un consenso aterrador. Ya no éramos los primeros ni los únicos en el universo. Aunque el contacto no es una conversación, es una evaluación. Cuando la especulación alcanzó un punto álgido, un equipo audaz del Instituto SETI decidió asumir el riesgo que nadie más tomaría. Transmitieron un pulso de radio enfocado directamente hacia la ubicación proyectada de 3 Atlas. El mensaje incluía constantes matemáticas generales, la tabla periódica y representaciones visuales básicas de la humanidad. Se concebía como un apretón de manos cósmico y un cauteloso hola. Después de unos días, una semana, no hubo respuesta. Pero justo cuando el experimento estaba a punto de archivarse, como otra llamada sin respuesta en la oscuridad, una de las estaciones de monitoreo chilenas registró algo extraño. Un pulso de retorno en una banda de frecuencia anómala, distorsionado, pero con un tiempo claro, reflejaba el mensaje original. No era una respuesta en lenguaje. No había eco. Era un ping, una señal de retorno con suficiente variación para sugerir que no era una reflexión pasiva. Había sido procesada. El elemento había sido devuelto. Pero lo que más sacudió al equipo de SETI no fue la señal en sí. El tiempo fue el culpable, porque la respuesta llegó exactamente 72 horas después de la transmisión. Al segundo. Significaba que algo no solo había recibido nuestro mensaje, sino que había calculado el retraso y dado una respuesta deliberada. Tras la detección del ping de retorno, los observatorios de todo el mundo comenzaron a experimentar anomalías técnicas. Los sensores infrarrojos de Webb revelaron un mapeo térmico errático inicial por primera vez desde su lanzamiento. Además, los sensores giroscópicos de Hubble detectaron las fluctuaciones más pequeñas a pesar de que la orientación era estable. Los telescopios terrestres presenciaron lo que inicialmente se descartó como fallos de software: cartas estelares desalineadas, distorsiones de píxeles inexplicables y flujos de datos congelados precisamente cuando se enfocaban en 3 Atlas. Pero estos fallos no ocurrían al azar. Ocurrían en ventanas sincronizadas, como si estuvieran coordinados, como si alguna entidad no quisiera que miráramos demasiado de cerca. Surgió una teoría de un grupo de pensamiento de operaciones encubiertas, enterrado en lo profundo de la Agencia Espacial Europea. El objeto no solo estaba emitiendo señales,
Nos estaba interfiriendo selectivamente. Las implicaciones eran asombrosas. Un visitante inactivo no oculta su identidad. Un explorador sí. Si el objeto estaba manejando activamente lo que podíamos ver y cuándo podíamos verlo, entonces no estábamos prestando atención a él. Nos estaba permitido hacerlo. Y luego silencio. A los pocos días del evento de la señal y las fallas técnicas, las actualizaciones de web se retrasaron, restringieron y eventualmente cambiaron de rumbo. Los registros públicos ya no eran accesibles. La Agencia Espacial Europea emitió una declaración vaga sobre la recalibración de instrumentos. La NASA simplemente dejó de comentar. Incluso las revistas de renombre que habían estado cubriendo de cerca a 3 Atlas comenzaron a retractarse de historias o a publicar resúmenes neutrales sin detalles. La comunidad de astrofísica estaba dividida. Algunos creían que las organizaciones estaban intentando validar el descubrimiento antes de hacerlo público. Otros tenían una visión diferente, más oscura, que la verdad ya había sido confirmada y estaba siendo contenida en ese momento. Los pocos observatorios independientes que quedaban comenzaron a liberar flujos de datos sin procesar al público, pero estos se sumergieron rápidamente en un torrente de desinformación y especulación. Lo que alguna vez fue un misterio científico global, ahora se había convertido en un activo estratégico. Y el pasado ha demostrado qué ocurre cuando los gobiernos declaran un descubrimiento como clasificado. La verdad muere en silencio. En un intento desesperado por comprender qué estaban observando, un grupo de matemáticos y astrónomos recurrió a la teoría de probabilidad y reconocimiento de patrones. Ya no buscaban comunicación, buscaban evidencia de intención. Y fue entonces cuando encontraron el patrón más aterrador. A lo largo de toda la trayectoria del objeto, a través del sistema solar, aunque aparentemente natural, reflejaba un arco de Fibonacci cuando se graficaba contra las posiciones planetarias, un arco de belleza proporcional de siglos de antigüedad, encontrado en toda la naturaleza y, casualmente, en muchos protocolos de comunicación basados en la Tierra. Además, el momento de sus correcciones de rumbo, los destellos de luz e incluso la respuesta del ping correlacionaban con secuencias de números primos. ¿Qué tan probable es que esto ocurra de forma natural? Astronómicamente bajo, estos patrones fueron elegidos. Significaba que este 3 Atlas no solo estaba volando a través del sistema solar, estaba navegando con precisión matemática, como si siguiera un mapa o un horario. Algunos teóricos ahora susurraban lo impensable. Esto podría no ser una sonda interestelar, podría ser un mensaje interestelar, no hecho de sonido o símbolos, sino de comportamiento. Y acabábamos de descifrar la primera palabra. A medida que el polvo de la confusión comienza a asentarse, una verdad permanece imposible de ignorar. 3 Atlas nunca fue solo una roca. Por la luz artificial que emitió hasta la señal que devolvió, desde los materiales raros hasta el cambio calculado en la trayectoria, cada pieza de este enigma apunta a una sola conclusión incómoda. No hemos estado solos durante bastante tiempo. Y quizás nunca nos lo hayan dicho. El telescopio James Webb, construido para observar el surgimiento de galaxias, podría haber detectado algo que estaba diseñado para mirar hacia atrás, algo antiguo, deliberado y observador. No desde la seguridad de un sistema estelar lejano, sino desde nuestro propio vecindario celestial. Sin embargo, hay silencio. Las agencias se niegan a hablar. Los datos se retienen. El mundo, al parecer, ha sido considerado no preparado. Sin embargo, vimos la luz, rastreamos el camino, y ahora hacemos la pregunta que aterroriza incluso a las mentes más racionales. ¿Qué sigue? ¿Acaso 3 Atlas simplemente pasó por aquí, registrando nuestro pequeño mundo antes de continuar su viaje? ¿O fue solo el primero de muchos? Una sonda abriendo el camino para algo más grande, algo esperando una señal para avanzar. Al final, puede que no importe si 3 Atlas fue una máquina o algo completamente distinto. Lo que importa es que vino, reaccionó cuando vio. Y ahora, en la oscuridad fría e interminable en alguna parte, algo podría estar dirigiendo su atención hacia el planeta azul que parpadeó primero. El conteo regresivo tal vez ya haya comenzado, y el universo una vez más nos recuerda. No somos el centro, somos los observados.